El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo llegó Jesús a la orilla del mar de Galilea, subió al monte y se sentó. Acudió a él mucha gente que llevaba consigo tullidos, ciegos, lisiados, sordomudos y muchos otros enfermos. Los tendieron a sus pies y él los curó. La gente se llenó de admiración al ver que los lisiados estaban curados, los ciegos veían, que los mudos hablaban y los tullidos caminaban, porque glorificaron a Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: me da lástima esta gente, porque lleva ya 3 días conmigo y no tienen que comer. No quiero despedirlos en ayunas, porque pueden desmayarse en el camino. Los discípulos le preguntaron: ¿dónde vamos a conseguir en este lugar despoblado panes suficientes para saciar a tal muchedumbre? Jesús les preguntó: ¿cuántos panes tienen? Ellos contestaron: 7 y unos cuantos pescados. Después de ordenar a la gente que se sentara en el suelo, Jesús tomó los 7 panes y los pescados, y habiendo dado gracias a Dios, los partió y los fue entregando a los discípulos, y los discípulos a la gente. Todos comieron hasta saciarse, y se llenaron 7 canastos con los pedazos que habían sobrado. Palabra del Señor. Que por las palabras de este Evangelio se borren nuestros pecados. Pues, queridos hermanos, este texto de San Mateo, vemos cómo Jesús pasa del mar al monte. A este mar también es llamado Mar de Galilea, porque está cerca de Galilea, o Mar de Tiberíades, porque se encuentra también cerca de la ciudad de Tiberíades. El monte es el lugar propiamente de oración, de acercamiento con Dios. Es ahí donde los oyentes pueden levantar su mirada a las meditaciones superiores, a las cosas celestiales, ahí en donde el sentarse en el pasto va a significar también el que nuestra alma encuentre descanso. Tantas cosas nos agitan, requerimos un momento de poder hacer monte en nuestro hogar para poder descansar el espíritu. Descansar, no nada más el cuerpo, sino el ser. Mucha gente anda cansada, agobiada por la vida, porque no ha aprendido a descansar. Confunde el descansar con dormir mucho, con irse de vacaciones, ¿no? Hay que ponernos en las manos de Dios, hay que escuchar la palabra de Dios, hay que ver a las personas como Dios nos ve, con amor, con ternura, con misericordia. Hay que tocar como Dios toca nuestra alma, nuestra conciencia, nuestro espíritu, con fineza, con amor. Hay que oler como ovejas al pastor y como pastores a las ovejas. Es ahí en donde necesitamos detenernos para escuchar la palabra de Dios. También nos habla de las enfermedades. Y podemos ser cada uno de nosotros. Yo puedo ser un ciego cuando no veo en el otro la persona del Señor Jesús, cuando simplemente veo como alguien más. Yo puedo ser un sordo con tantas veces que las campanas nos indican el poder ir a misa y no vamos en día domingo. Claro, si estamos en la edad de riesgo, somos enfermos vulnerables, hay gente embarazada, etcétera, pues por la pandemia no se puede, pero ver al menos la misa sí podemos. Pero también podemos ser ciegos que no creemos, preferimos un video, preferimos un podcast, preferimos otra cosa a ver la Santa Misa. Podemos ser sordos que no queremos, ¿verdad? Escuchar que nuestra mamá nos diga: mijito, vamos a ver, no, ya no me digas nada, ¿verdad? Podemos ser nosotros también tullidos que no queremos pararnos en la confianza plenamente en Dios.
También descubrir que el Señor primero cura y luego alimenta. Por eso los sacramentos, el sacramento de la reconciliación. Necesitamos confesarnos para poder comulgar. Dice San Pablo que quien consume el cuerpo de Cristo indignamente, consume su propia condenación. El Señor primero cura, quiere curar nuestro espíritu, quiere curar nuestro interior. La pregunta es, ¿quiero ser curado? Porque muchos, mamá, papá, oran e interceden por los hijos, como Santa Mónica por su hijo Agustín, que después llegó a ser santo. ¿Cuántos de nosotros tenemos gente rezando atrás de nosotros para que se dé nuestra conversión? ¿O por quién nosotros oramos? ¿Por quién descubrimos? Es que padre, dice la gente, es que mi hijo no se quiere acercar a Dios. Intercede. Preséntale a Dios a esa persona sorda a las cosas de Dios, ciega que no ve a Dios en su vida, etc. También vemos y descubrimos que Jesús no hace el milagro ni en el primero ni en el segundo día, en el tercero, cuando seguramente ya se les había acabado el alimento. Es ahí en donde la gente y los apóstoles se ven en un apuro, pero es ahí en ese apuro en el que el Señor hace el beneficio y se ve más importante ese beneficio de Dios a la humanidad. Y ese beneficio va a ser en la última cena, en la Eucaristía, donde el Señor primero cura y luego alimenta. Curó con todas sus enseñanzas, pero para siempre nos alimenta con su cuerpo y su sangre. Por eso cada uno de nosotros tenemos que alimentar nuestra alma también con la palabra de Dios. Pensemos cuáles son nuestros pensamientos acerca de Dios. ¿Son los pensamientos que Dios tendría sobre la tierra en nuestra manera de ser y actuar con los demás? Nuestras palabras, dice San Pablo, que no salga de vuestra boca palabra desedificante que no sirva a la construcción del reino de Dios. Nuestras obras, Jesús dirá, por sus obras los conoceréis. Pues, queridos hermanos, ojalá y que nos alimentemos de la palabra de Dios y que ese alimento, que esa palabra, la incorporemos en nuestro ser y demos frutos de verdaderos hijos de Dios, curados y alimentados, curados del pecado, alimentados con la palabra de Dios, el pan de la palabra, que es la liturgia de la palabra, y el pan de la Eucaristía, que es el mismo Cristo. Y que alimentados, fortalecidos, demos vida, demos testimonio a las personas que están en nuestro alrededor. Pues te pido que ores mucho por mí, presbítero Israel Orduña Gudiño, vicario del templo de San Cayetano en Hércules, Coahuila, patrono del pan y del trabajo. También pido a la Santísima Virgen María que te cubra con su manto. Oramos por todas aquellas personas que tienen COVID y otras enfermedades. Pues te mando un saludo desde la lejanía del desierto, un fuerte abrazo desde la cercanía de las redes sociales. Y te mando mi bendición. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y tu familia. Los cubra la Santísima Virgen de toda enfermedad y dolencia. Por su intercesión, que nos lo conceda el Señor Jesús. Amén, amén, amén.